evento se enmarca dentro de un seminario que desarrollamos en el Departamento de Estudios Culturales de aquí de la unidad, que se llama Seminario Mediaciones Narrativas y Artefactos, y en términos generales está dedicado a explorar a través de la participación de conferencistas y de ponentes invitados acerca de aspectos relacionados con la cultura digital en educación, en términos culturales y también en algunos fenómenos sociales. Y ahora es la primera vez que este seminario lo organizamos aquí en la unidad, así es que pues estamos muy agradecidos con ustedes y sobre todo con nuestra invitada, que en un momento más voy a presentar. Y bueno, pues voy a empezar con la doctora Ariana Becerril, pero antes, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, la doctora Ariana Becerril García actualmente es directora de Tecnología e Innovación de la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, que pues se conoce mejor como Redalic. Tiene un doctorado en Ciencias de la Computación por el Tecnológico de Monterrey, es maestra en Ciencias de la Computación por la misma institución e ingeniera en Computación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es parte del equipo fundador de Redalic y profesora investigadora de tiempo completo en la UAM. También es miembro del Consejo Asesor Internacional del Directory of Open Access Journals y cofundadora de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Cuenta con varios artículos en revistas científicas, 3 libros publicados, ha participado en más de 40 congresos nacionales e internacionales y ha sido conferencista invitada en diferentes instituciones, tanto en México como en el extranjero. Pues bueno, pues muchas gracias y pues le damos la más cordial bienvenida. Y me acompaña también el maestro Daniel Hernández Gutiérrez. El maestro Daniel Hernández es maestro en Comunicación con Medios Virtuales por el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura. Cursa el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM con orientación en Comunicación e Innovaciones Tecnológicas. Actualmente es jefe del Departamento de Estudios Culturales de la UAM Lerma y desde el 2014 ha participado como coordinador técnico y ahora como coordinador académico del seminario Mediaciones Narrativas y Artefactos que organizamos en el departamento. Es autor de diversos capítulos de libros y ponente en congresos nacionales e internacionales y ha participado como consultor sobre integración de tecnologías de información y comunicación en programas curriculares en universidades públicas y privadas. Entonces, bueno, le cedo en primer lugar la palabra al maestro Daniel para que nos hable un poco brevemente acerca del seminario. Muy buenas tardes. Ustedes son de una licenciatura que no tiene que ver con nuestro departamento, es decir, nuestro departamento, que es el de Estudios Culturales, aún no tiene una licenciatura. Esta, quizá ustedes ya lo sepan, la primera va a estar ya por abrirse en mayo del siguiente año, que es la licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales. En ese sentido, es que el departamento ha trabajado ya desde hace varios años con una temática que tiene que ver con el uso de medios, de tecnología, en diversos ambientes, desde el escolar hasta cuestiones culturales. Es así como nace este seminario. Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto que ustedes estén aquí, que vayan a escuchar esta ponencia. Quizá para algunos digan, bueno, pues es que no, creo que no tiene mucho que ver con lo que yo estudio, o no sé qué es lo que voy a escuchar. Sin embargo, déjenme comentarles, hace ya algunos años, cuando yo era estudiante universitario, nos tenían prohibido utilizar internet para hacer tareas escolares, así de sencillo. Esto dice dos cosas: por un lado, pues, revela mi edad, y por otro, que ustedes no se pueden imaginar que un profesor ahorita les diga no pueden entrar a internet a hacer una tarea, a consultar algo. La información está ahí, el acceso que nosotros tenemos a diversas bases de datos, portales, etcétera, ya es un común denominador de nuestras prácticas. Entonces, qué mejor que escuchar de gente que ha estado impulsando proyectos de acceso abierto que ustedes seguramente han utilizado y van a utilizar para sus
tareas para sus proyectos terminales, como es el portal Redalic. Entonces, en ese sentido, creo que además de que esta ponencia va a ser muy interesante por todos los temas que se van a tocar, también puede ser interesante por el lado de que ustedes conozcan más a fondo cómo funcionan estas plataformas, hasta dónde pueden ustedes tener este acceso y todo lo que esto conlleva para la mejora de su profesión, de su carrera universitaria. Bueno, en primer lugar agradezco mucho la invitación al doctor Oscar, al maestro Daniel, y agradezco mucho que ustedes estén aquí. Efectivamente no sé exactamente qué carrera estudian, pero quiero comentarles que lo que vamos a ver hoy es pertinente para cualquier carrera. En realidad es pertinente para cualquier ámbito, incluso no académico o profesional. Es muy importante saber que nos desarrollamos en la llamada sociedad del conocimiento y que esa sociedad del conocimiento nos exige tener un papel, simplemente tener un correo electrónico o un perfil de Facebook o usar Twitter. Nos exige ser de alguna forma administradores de nuestra identidad digital, nos exige tomar esas herramientas y ver qué hacemos con el conocimiento al cual podemos acceder. Es una pena que no lo hayan dejado consultar en internet cuando estudiaba. Ahora es imposible, no nos podemos imaginar el no poder acceder a una base de datos tan grande como lo es la web en la actualidad. Entonces lo que vamos a ver hoy, y quisiera compartirles, si bien al final sí voy a hablar de Redalic y cómo se usa y para qué nos sirve, antes que eso voy a hacer una introducción. Este es un libro de notas, por ejemplo, de Albert Einstein, que él tenía sus cuadernos de trabajo, porque en ese tiempo no había computadoras, y hacía sus cálculos en libretas de este tipo. Esto que ustedes ven acá, por ejemplo, es una carta digitalizada del mismo Albert Einstein, que escribió a Max Planck en aquellos tiempos, en donde en 1922, ahí viene la fecha, en donde le platica o le comenta que él no va a poder llegar a una conferencia de científicos que se iba a dar en Berlín, en Alemania, porque él es amenazado de muerte. Sabemos que Einstein tuvo que salir de Alemania amenazado y tuvo que refugiarse en Estados Unidos en algún momento. Y entonces él avisa que no va a poder llegar a esta convención de científicos, dado que tiene que salir urgentemente del país. Esto está hecho ya de manera digital, ustedes pueden consultar el texto, pero en cada numerito, que no sé si alcancen a ver por aquí, viene una imagen del texto con puño y letra de Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? Pongo estos ejemplos porque, por ejemplo, todos estos documentos, incluidos cartas, libros de notas, conferencias, todo lo que en ese momento usaba o escribió la obra de Albert Einstein, incluyendo borradores, no solamente las versiones publicadas del trabajo de Albert Einstein, están totalmente disponibles en una página que se llama The Collected Papers of Albert Einstein, que ustedes pueden acceder libremente, sin tener que pagar por ello, sin tener que ir a ninguna biblioteca ni trasladarse a ningún lugar, ¿no? Son 30.000 documentos entre artículos, apuntes, cartas, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos inclusive están traducidos, están en inglés, muchos de ellos ustedes los pueden traducir al español. La ventaja es que no solamente pueden acceder a ello y consultarlo, sino que pueden además traducirlo, pueden aplicar minería de texto de datos, es decir, para procesar todas las palabras que usaba Albert Einstein, para replicar incluso las fórmulas de lo que él, del trabajo que él hacía o los experimentos que él hacía. Esto es de libre acceso, de acceso abierto, por eso viene el candadito naranja, que es el logo del acceso abierto. Ese es uno de los ejemplos de lo que podemos llegar a hacer con el acceso abierto. Otro ejemplo, esto ¿a qué le suena? Como que otra notita, ¿no? Por ahí, ¿verdad? Esto igual, ¿no? Este de hecho es un pequeño poema escrito en una envoltura de chocolates, de un chocolate francés, ¿no? Pues estos en realidad son pequeñas notas de Emily Dickinson, si se acuerdan o si la ubican más o menos, de Emily Dickinson, que solía hacer, pues en cualquier lugar donde se le ocurría escribir un poema, pues lo que tenía a la mano, pues lo tomaba, como podría ser la envoltura de chocolate, y escribía ahí su poema para después ya ser publicado. Hay muchos incluso poemas que están así, o pedacitos y fragmentos de poemas que están así, que ni siquiera forman parte de su obra publicada. Todo esto también alguien se dio a la tarea de recopilarlo en un proyecto llamado OpenGlam.org, que les recomiendo que también consulten, porque no solamente está la obra de Emily Dickinson, por ejemplo, ¿no? Y entonces todo esto está en acceso abierto, todo esto está digital.
Esto, por supuesto, igual en acceso abierto. Hay otras más colecciones, por ejemplo, el caso de los médicos. El acceso abierto como tal, y ahorita vamos a ver un poquito qué es, surge por la necesidad o con la actividad de los médicos. Las ciencias médicas en ese sentido fueron innovadoras y son las que iniciaron con el acceso abierto. Un proyecto, un ejemplo más, que es muy bonito también. ¿Ustedes han oído hablar de Palmira? Bueno, este es, digamos, un sitio arqueológico que fue destruido por el grupo terrorista ISIS, ¿no? Y que pues es lamentable absolutamente cómo destruyeron este sitio, pero que, digamos, la comunidad de manera colaborativa se volcó a armar de manera digital un museo tipo 3D con recorridos virtuales, con fotografías, compartiendo fotografías desde la parte, digamos, histórica y cultural del propio país, pero también incluso turistas que podían cooperar con fotografías. Fue un proyecto absolutamente colaborativo y masivo, de tal forma que se logró reconstruir al 100% Palmira de manera digital. Obviamente yo sé que no dista mucho de la experiencia en verlo físicamente, pero eso se puede hacer, y eso al final, todas estas contribuciones de fotografía se hicieron en acceso abierto, se unieron estas interacciones para poder construir o recuperar al menos de manera digital algo que se había perdido, ¿no? Y así podría seguirme hablándoles de proyectos y proyectos que son producto de este movimiento llamado Movimiento de Acceso Abierto. Otro, por ejemplo, que ahí les dejo nada más detallita, es el proyecto de museos abiertos. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, al Museo del Louvre o a muchos otros museos, al Museo del Prado, etcétera. Muchos museos que difícilmente podemos viajar, ir hasta allá. Pueden hacer recorridos virtuales por estos museos, documentarse de la obra, inclusive bajar las imágenes, bajar las reseñas de la exposición o la obra, mostrar en estos museos sin tener que salir de su casa, si entran a museos abiertos. Otra página muy buena, que en lo particular a mí me gusta mucho, es la página de dominio público. Ustedes saben que una obra, una vez que expiran los derechos de autor, puede pasar al dominio público. Esto puede ser una película, un texto, un documento científico, una obra literaria, etcétera. Una vez que se vencen los derechos de autor, que lamentablemente en nuestro país son 100 años de derechos de autor, que vergüenza, ¿no? Pasan al dominio público. Entonces esta página lo que hace es recuperar lo que es de dominio público, y se encuentran, por ejemplo, películas maravillosas, ¿no? Que son totalmente accesibles y que no van a encontrar en Netflix ni en YouTube, porque estas personas se han encargado un poco de hacer esa recopilación. Bien, entonces primero les dejo una frasecita que a mí me gusta a veces poner, porque yo sí creo que el Internet es la primera cosa que la humanidad ha creado y que no entendemos. Todos usamos el Internet todos los días y todos nos creemos expertos en la web y en el uso de Internet, porque tenemos Facebook, porque tenemos correo electrónico, pero realmente no sabemos o no estamos dimensionando hasta dónde nos está llevando un desarrollo, como bien menciona Schmitt, el experimento más grande de anarquía que haya construido el hombre, hasta ahorita, ¿no? Porque hasta ahorita es un medio anárquico en muchos sentidos, y hay muchos intentos de que deje de serlo, muchos intentos de crear entes que gobiernen la forma en cómo opera el Internet. Todavía no se logra, todavía sigue siendo en muchos sentidos una interconexión verdadera, una red como tal funciona, ¿no? Y entonces, en ese sentido, han cambiado muchos conceptos. Si ustedes analizan un poquito más, cuando hablamos de sociedad del conocimiento, y vemos que anteriormente hablábamos de sociedad de la información, nos damos cuenta que la revolución actualmente no está ni en las tecnologías, es decir, ya no nos va a salir un celular mucho más innovador, ¿no? Ya la tecnología disruptiva del iPhone, por ejemplo, ya pasó, ¿no? Ya no vamos a ver grandes avances en términos de hardware, de tecnología, sin duda seguir avanzando, pero en donde sí estamos viendo grandes revoluciones es en los conceptos, es decir, en la forma en cómo estamos conviviendo e interactuando en la sociedad actualmente. Por ejemplo, conceptos como que anteriormente sociólogos del pasado, no tan pasado, pero solían decir, por ejemplo, aldea global, ¿no? Un concepto de Marshall McLuhan, en donde él hablaba de la aldea global como un gran universo en donde todos interactuaran sin tener barreras culturales, ideológicas, idiomáticas, geográficas.
Sin duda el Internet nos permite de alguna forma rescatar este concepto de aldea global y nos permite ahora interactuar. Nosotros podemos comunicarnos casi con quien sea, ¿no? en la red. Inconsciente colectivo, otro concepto que venía de muy atrás, ¿no? Incluso desde la psicología, como una identidad que trasciende al tiempo, que trasciende las fronteras, las diferencias culturales, las estructuras sociales. Y este inconsciente colectivo, de alguna forma, también la web nos permite generar como una especie de inconsciente colectivo. Ustedes han visto los trending topics en Twitter, ¿cierto? De alguna forma eso es de qué estamos hablando todos. De alguna forma es una gran conversación, más allá de que es un hashtag, etc. Es una gran conversación de todos contra todos, en donde me puede escuchar cualquier persona. Yo puedo llegar a cualquier persona arrobando en Twitter a otra cuenta de usuario, ¿no? Y entonces de alguna forma eso se convierte en una memoria de lo que hacemos en la red. Y de ahí viene el tercer concepto, que es el concepto de avatar y culto a la doble personalidad. Otro concepto que es muy viejito, pero que nosotros lo vemos como muy nuevo. Todos se acuerdan de la película, que no tiene tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nosotros somos uno físicamente, pero somos otros en Facebook y otros yo que sé, en Pinterest y otros somos muchas personas o muchas cosas diferentes. Entonces de alguna forma creamos esos avatars, esas diferentes personalidades que nosotros vamos construyendo en el ámbito digital y que complementan quienes somos en la vida física, llamémosla así, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver en cómo trabajamos con el conocimiento, cómo trabajamos con las ideas en la red y cómo hacemos uso de ellas. Particularmente me voy a enfocar en el conocimiento abierto. Hay muchas formas de ver el conocimiento. El día de hoy vamos a tratar el conocimiento desde el punto de vista que yo puedo acceder a él sin que me cueste un solo peso por entrar. Y este movimiento es un ecosistema que se construye de muchas cosas, de gobierno abierto, datos abiertos, educación abierta, licencias abiertas, la academia abierta, la ciencia abierta, es decir, son muchas aristas de la ciencia abierta, del conocimiento abierto, y particularmente vamos a hablar el día de hoy del Open Access, porque no da tiempo evidentemente para todo, ¿no? Y un poco quisiera que vieran estas siguientes como diapositivas un poco enfocadas en esa pregunta o en ese sentido. ¿Cómo participamos en la sociedad del conocimiento? Y si aprovechamos lo que esta sociedad del conocimiento nos ofrece y cómo estamos aportando hacia esa sociedad del conocimiento. ¿Okay? Hablemos rápidamente de lo que es el acceso abierto para que no ubique el término o no sepa de qué estamos hablando. Hablemos de las revistas científicas. Pero imagínense que existen 50.000 revistas arbitradas en el mundo. Ustedes saben que las revistas científicas son el principal medio o vehículo de comunicación de la ciencia, ¿cierto? Porque hacen un proceso de verificación de validez, de que el contenido tenga una rigurosidad científica para ser publicado. Si existieran 50.000 revistas arbitradas en el mundo y fueran vendidas al costo, sin ganancia, o sea, imagínense que cada revista cuesta 100 pesos, bueno, se supone, ¿no? Que no cuestan 100 pesos, evidentemente, lo que cuesta hacerlas. Entonces, ninguna o casi ninguna universidad podría tener acceso al 100% de todo lo que se publica en el mundo. Así costaran, así nos la vendieran, así, al costo sin ganancias, ¿no? Ninguna universidad podría acceder a ello, ni las más prestigiadas o las que tienen mayores recursos. Bueno. Ahora pongamos el segundo problema que plantea o sobre el cual se fundamenta este movimiento. Los investigadores de alguna forma votan en cuanto a relevancia y utilidad de un artículo a través del uso y de la citación. Es decir, un investigador que usa, lee o cita otro documento, de alguna forma lo está validando, le está dando legitimidad, ¿de acuerdo? Y los salarios y la forma de subsistencia de un investigador o de un científico depende de este reconocimiento. Si ustedes se quieren dedicar a la investigación, pues ustedes les van a pagar porque tanto prestigio y reconocimiento tengan y que tanto aporte a la sociedad y al desarrollo de la ciencia de su disciplina hagan. Pero si lo que ustedes publican no lo lee nadie porque cuesta muy caro, porque las revistas no pueden pagar las suscripciones, pues entonces su prestigio y su reconocimiento también se ve mermado. ¿Por qué? Porque pues la gente no tiene dinero para acceder a lo que ustedes publican, ¿no? Entonces ese es el segundo problema que fundamenta este movimiento. Hay universidades grandes como por ejemplo aquí vemos una nota de la Universidad de Harvard
que desde el 2012 dijo: yo ya no puedo pagar las suscripciones a las publicaciones que me piden mis investigadores. Imagínense, Harvard dijo: yo no puedo, o sea, no soy capaz de financiar todo lo que los investigadores y los alumnos me solicitan como Harvard. Que decía Harvard que no le va a pagar a las editoriales, ¿de acuerdo? No sé si ustedes han escuchado hablar de Elsevier, es una de las editoriales más grandes del mundo. Imagínense en el tiempo cuando surge el Internet. ¿Cómo creen que se distribuía el conocimiento? Pues en barco, ¿no? Y tenían que haber surgido empresas distribuidoras que llevaran el conocimiento a otras latitudes, porque ya quiero ver al investigador que tomara su librito y se fuera a distribuirlo por todo el mundo, pues entonces a qué hora daría investigación. Entonces en ese tiempo sí era pertinente que existieran distribuidores o editoriales comerciales que se encargaban primero de la impresión, porque ya quiero ver también un investigador que compraba una maquinota de las de esa imprenta, pues no. Hacia la impresión, la distribución del conocimiento generado por un investigador. Pero en la actualidad, ¿quién distribuye el conocimiento? Internet. La red, ¿no? Incluso nosotros mismos, ¿no? Podemos subir hasta nuestro Facebook o en un blog o publicar algo por nuestra cuenta. Nosotros ya somos totalmente entes emisores de conocimiento, no necesitamos un intermediario, ¿cierto? Entonces, actualmente siguen existiendo los intermediarios como Elsevier, que tiene historia desde la imprenta. Pero ahora ya no viaja en barco, ya no lleva los libros en barco, ya no los imprime, ahora los sube de manera digital como lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Y los costos evidentemente se han bajado muchísimo. Como Elsevier ya no tiene que comprar barcos, ¿no? Ni pilotos, ni capitanes, ni nada de eso, ¿no? Entonces ahora se encarga de vender cosas digitales a los mismos precios o hasta mucho más caros de como cuando lo hacían en aquellos tiempos en donde sí invertía realmente. Entonces, de alguna forma se han convertido en editoriales que lo que hacen es tercerizar algo que ya es obsoleto, que ya no es necesario, ¿no? Y lo hacen a costos muy altos. Por eso es una compañía absolutamente lucrativa, porque tiene márgenes de ganancia muy altos, porque hacen cosas que ahora requieren un mínimo de inversión y lo cobran muy caro. El problema es que las instituciones, los consejos de ciencia y tecnología y la gente que evalúa la ciencia sigue pensando que lo que se publica por esas editoriales es lo más importante. Esa cultura que tenemos de lo que cuesta es lo mejor, entre más caro tiene más calidad, ¿no? Eso está permeado también en el ámbito académico y en el ámbito científico, desafortunadamente. Y aquí vemos un joven que a lo mejor sí le suena. A ver, exacto, este joven se suicidó, ¿no? A la edad, bueno, pues ahí hagan cuentas, ¿no? Pero muy joven, ¿no? Él era un desarrollador de software y se suicidó dado que él de alguna forma puso en la mesa la discusión de la propiedad intelectual en la red. Por ejemplo, si yo compro un libro o lo pido en la biblioteca, yo se lo podría prestar a cualquiera de ustedes que me lo soliciten, ¿cierto? Porque yo lo compré y ustedes lo pueden leer si yo se los presto. Eso no sucede o no quieren que suceda a muchas de estas empresas comerciales en la red. Si yo compro un libro digital, hay muchos candados para que yo se los preste. Y él lo que decía es, bueno, es que si yo ya pagué por esto, ¿por qué no lo puedo prestar si de alguna forma es mío, ¿no? Porque ya sabemos que en el ámbito digital es muy fácil hacer copias, etcétera. Entonces le ponen muchos candados a estas grandes editoriales. Entonces lo que hizo él fue poner todo lo que existía en una base de datos a la que él sí podía tener acceso, en donde estudiaba, que se llama JSTOR. Y todo lo que había en esta base de datos de JSTOR, él lo puso público, porque dijo, a ver, si mi universidad ya pagó, pues yo lo pongo público. Y tengo el derecho de prestarlo a otros estudiantes. Claro, fue absolutamente demandado, tuvo grandes y millonarias demandas, incluso hasta del gobierno estadounidense. Lo tomaron como chivo expiatorio, para que, un poco como ejemplo, para que cualquiera que lo quisiera volver a hacer no se atreviera. Y entonces él terminó ahogado, ¿no? en estas demandas y terminó suicidándose, ¿no? Esto fue muy reciente, eso fue en el 2013 cuando se suicidó. Y de ahí se abre una discusión muy importante respecto a la propiedad intelectual, al derecho de uso de cuando tú adquieres algo. Por ejemplo, si ustedes compran una canción en iTunes, ni siquiera la pueden sacar de iTunes, ¿cierto? O sea, ya dejen que la presten. O sea, para ustedes mismos, si quieren usarla en algo que no tenga iTunes, no la pueden usar, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que se empiezan a tejer y que tienen intereses comerciales y que al final nos afectan. Puede ser en la música si ustedes quieren, pero ¿qué pasa con la ciencia y el conocimiento? El conocimiento al final es un bien común y hay que pensarle mucho si queremos lucrar con el conocimiento, porque a quien estamos afectando es a la humanidad. Ok, acceso abierto entonces, concretamente, ¿qué es? Es la disponibilidad de un determinado contenido de forma gratuita y pública en la red,
permitiendo la lectura, la descarga, copia, distribución, impresión, búsqueda o enlace de los textos completos sin barreras económicas, legales o técnicas. ¿Okay? Básicamente se basa en la premisa de que cualquier resultado de investigación que haya sido financiada con fondos públicos pues debe ser público, ¿no? Y entonces esta premisa es lo mismo, o sea, cualquier investigación que haya usado recursos públicos debe de ser pública, ¿no? De eso se trata el acceso abierto. Por eso también tiene muchas barreras, sobre todo culturales, porque nos modifica algo que creíamos que era distinto, ¿no? Y es una premisa básica. Ahora, sin duda esto implica muchos retos. Implica retos económicos, porque de dónde se financian los proyectos de acceso abierto. Todo es gratuito y todo eso suena muy bonito, pero tampoco todo cuesta, ¿no? Y hay que saber de dónde se obtiene el dinero. Luego, no porque esté público en las redes que yo puedo hacer lo que quiera, o puedo plagiar, o puedo etcétera. Entonces también impone retos legales y también impone retos logísticos y organizativos de cómo echar a andar proyectos de este tipo. Normalmente los derechos reservados, quien los tiene, la editorial, ¿no? Es decir, si ustedes le compran un libro a Trillas, ¿no? Los derechos son de Trillas o de la editorial que publicó el libro, ¿no? Y generalmente dice eso: todos los derechos reservados, copiar y distribuir no está permitido sin el permiso escrito de la editorial. Generalmente eso es lo que dice, ¿no? En la era de la red es muy difícil seguir manteniendo una cuestión así. ¿Qué promueve el acceso abierto? Que cambiemos esta línea de derechos por una línea como la que ustedes ven en pantalla. Es decir, primero, que los derechos no correspondan a la editorial, sino que correspondan a quién? Al autor. Ajá. Es decir, ¿de quién de alguna forma son los derechos de la obra? Pues del propio autor, ¿no? Y actualmente, con el caso de Elsevier que veíamos hace un momento, Elsevier se queda con los derechos de distribución. Siempre le da la autoría moral, que le llama derecho moral al autor, pero se queda con todos los derechos de distribución. Si ustedes publican algo en una revista, un libro de Elsevier se queda con todos los derechos. Ustedes no pueden darle una copia, bueno, ni a su mamá, a nadie, pues, es más, ni ustedes si no la pagan, ¿no? Luego, ¿qué promueve el acceso abierto? Dice, por favor, en vez de no puedes copiar ni distribuir, promueve todo lo contrario. Por favor, copia y disemina este artículo tanto como te sea posible, investigador. Pero al final, ¿quién se beneficia de que todo esté público y abierto? Pues la gente, Los usuarios. Las personas, ¿no? Estas licencias existen y esto es real. El copyright sigue existiendo, pero también sigue existiendo algo que se llama el copyleft. Y cuando tengan tiempo, ingresen al copyleft. Es básicamente un conjunto de licencias llamadas Creative Commons, que ya hemos comentado el compañero, que son licencias digitales para cualquier cosa que ustedes suban en la red, pero digamos obra creativa. Ustedes seguramente, algunos trabajarán cosas y lo subirán a la red, ¿no? Quien hace música, quien hace, yo qué sé, ensayos, muchas cosas pueden subir a la red, pero subirlas de manera, digamos, sin tener una protección tampoco es bueno, sobre todo cuando es una obra intelectual inédita y ustedes quieren que su autoría se conserve. Entonces pueden usar licencias de Creative Commons y no tienen que ir a una oficina a tramitar una licencia, sino que entran a la página de Creative Commons, como ahorita vamos a ver, y ustedes la tramitan. Son licencias digitales y ustedes las pegan en su objeto digital y así lo comparten, ¿no? Por ejemplo, ustedes suben un video a YouTube, hay un apartado que dice licencia del video, que les dice qué puede hacer la gente con el video que ustedes están subiendo. Y ustedes pueden pedir que se use una licencia de esas que yo les estoy hablando, de Creative Commons, y ustedes le dicen al usuario o al que está visualizando su video qué es lo que le permiten hacer. Por eso Creative Commons es una complementariedad al copyright, porque el copyright decía no puedes hacer nada, ¿no? Pero Creative Commons te dice sí puedes hacer, pero yo autor te voy a decir qué es lo que puedes hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer con esa licencia? Primero, el reconocimiento. Es una característica básica que tiene cualquier licencia de aquí. O sea, tú lo puedes usar, pero siempre tienes que reconocer que yo soy el autor. ¿Ah? Puedes usarlo para fines comerciales o no. Entonces, ustedes deciden cuando configuran su licencia digital si pueden permitir el uso comercial o no de su obra. Pueden permitir obras derivadas o no. Por ejemplo, si editas el video, como ya decías, después lo puedo regresar a la red ya editado, y ustedes han visto que luego salen canciones y hay quien, no sé, o hacen un video de broma y al final luego alguien lo musicalizó y alguien le puso subtítulos y alguien le puso cuernitos a la persona. En fin, se hace un video ya mucho más enriquecido, llamémoslo así. Esa es una obra derivada. Entonces van a permitir obras derivadas sí o no de lo que están compartiendo en la red, y pueden redistribuir bajo la misma
licencia, es decir, ok, sí permito que lo modifiquen, pero después te exijo que lo que hagas lo publiques con una licencia abierta como yo lo publiqué, porque hay gente que lo modifica y después ya se lo apropia ya, o lo vende o hace otras cosas y ya no lo sube o no lo comparte de la misma manera, ¿no? Entonces estas licencias nos permiten que nosotros demos una cierta protección, una protección a nuestra obra, ¿ok? Y digamos, de manera, para ejemplificar el impacto de estas licencias y del derecho de autor que ya veíamos hace un rato, y un poco retomando la Europeana, la Biblioteca Europea que les comentaba también, si ustedes ven esta gráfica, de hecho le llamaron el hoyo negro del siglo XX, son el total de documentos que pudo recopilar esta Biblioteca Europea, y si se dan cuenta, antes de 1945 en adelante, hay muy poquitos documentos, ya vieron que fueron publicados en ese tiempo. Antes de eso sí se pudieron recuperar y después del 2000 ya hay muchísimos documentos, ¿ya vieron? ¿Eso por qué es? Pues porque en los países hay unos años de reserva del derecho de autor, como ya les decía, ¿no? Es decir, en la mayoría de los países entre 50 y 70 años. Es decir, si yo hice un libro, ¿no? Una novela hoy, y me muero mañana, de aquí en México, hasta 100 años después de que yo fallezca, pueden alguien recuperar ese libro para poder hacer otras ediciones, para poder publicarlo en la red como dominio público, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, en otros países esto es mucho menor, desde 50 años, 70 años. Ok, ¿qué pasa en México rápidamente respecto al acceso abierto? En 2014 surgió en el edificio de Herrera Lee, que es algo que poco se sabe, pero es una anécdota, en una plática con la visita de una senadora, la senadora Ana Lilia Herrera, se le contó toda esta parte del acceso abierto y las paradojas de cómo las universidades no dejaban libre esta información, etcétera, etcétera. De alguna forma ella se sensibilizó y metió una iniciativa de ley para que en México se hiciera obligatorio el acceso abierto en las universidades. Esta reforma se promulgó en el 2014, modificó 3 leyes: la Ley General de Educación, la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del CONACYT. Desafortunadamente no se hizo obligatorio, ahí se juegan muchos intereses y es muy complicado. No se hizo obligatorio, pero al menos sí se dejó en la ley el término acceso abierto y sí se dejaron algunos mecanismos para operar el acceso abierto en el país. Esta es la declaración, ustedes tienen tiempo, vale la pena echarle un vistazo, ¿no? Ahora es el CONACYT quien está encargado de llevar el acceso abierto en el país. Nosotros particularmente hemos sido muy críticos al respecto, dado que hemos estado siempre como detrás del acceso abierto en el país. Lo importante es aquí que vean que hay una ley y que hay de alguna forma un reconocimiento a este movimiento por parte de los entes gubernamentales de nuestro país. El acceso abierto va muy de la mano con lo que se conoce como Ciencia 2.0 y probablemente ustedes hayan oído hablar del proyecto del genoma humano. Este proyecto fue el primer proyecto verdaderamente colaborativo a nivel masivo en la red. Es decir, el proyecto del genoma humano, si se acuerdan más o menos, es como tener un mapa de toda la genética humana, ¿no? Esto solo pudo haber sido posible para desarrollar este proyecto compartiendo pues esas muestras genéticas, esa información de miles de laboratorios en todo alrededor del mundo, porque para construir el mapa del genoma humano pues habría que compartir información pues de blancos, amarillos, negros, de todas las razas y de todos los lugares geográficos para poder realmente tener este mapa del genoma humano, ¿no? Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes, por ejemplo, como estudiantes? ¿O qué puede hacer un profesor para publicar o para colaborar en el acceso abierto? Porque dicen, bueno, a lo mejor yo soy fan de Aaron Swartz, ¿no? Hasta aplausos, toda la cosa, ¿no? Pero ¿y ustedes qué están haciendo? Ahora no pido que se suiciden, ¿verdad? Por el acceso abierto. Pero claro que podemos hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes publiquen algo, se puede publicar, hablando de revistas científicas, en revistas de acceso abierto. No seguir la tradición de que si es que esto no cuesta, esto no sirve, ¿no? Porque eso no es así. Exigir a colegas, a profesores, que el trabajo financiado con recursos públicos sea público para la sociedad, un poco lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Antes de pagar por leer literatura científica, antes de que yo vaya y compre algo, siempre hay que verificar si es de acceso abierto. Y acceso abierto no quiere decir que está en la página de mistareas.com, no es acceso abierto. Acceso abierto quiere decir que está público en la red, pero que tiene una licencia adecuada, que lo puede usar, etcétera, etcétera. Que tiene una regulación en abierto, pero tiene una regulación.
Y puedo difundir lo que hago en el repositorio de mi institución. Por ejemplo, cuando ustedes se titulen y hacen una tesis, pueden publicar esa tesis en el repositorio de su institución y tengan por seguro que cuando alguien los quiera contratar, lo va a ubicar, es trabajo en Google, ¿no? Ya tienen un currículum más serio, ¿verdad? que el borrachazo de Facebook, ¿no? Entonces, también puedo publicar en acceso abierto. Bien. ¿Cómo va cambiando con las tecnologías? Y aquí voy a hacer como una especie de... Ni modo, soy ingeniera y tengo que hablar un poquito, no voy a hablar técnicamente, pero sí de qué tiene que ver la tecnología, cómo está cambiando, reforzando el acceso abierto. Ustedes son jóvenes y seguramente no se acordarán de los primeros sitios de la web. Era estático, efectivamente, era muy básico. Ni siquiera podíamos dar un like, ya no digan un compartir, no podíamos escribir, pues, solo podíamos leer, ¿no? Era lo único que podíamos hacer, éramos totalmente pasivos hacia lo que significaba la red, ¿no? Actualmente no, actualmente nosotros estamos muy acostumbrados a interactuar con lo que vemos, ¿no? Digamos, esto de alguna forma se permeó a las publicaciones científicas, pasó de la publicación electrónica de ser muy estática a ser una publicación muy dinámica, ¿no? Las revistas científicas, entonces, de alguna forma están llegando hacia formas de visualización distintas, nosotros estamos muy acostumbrados, o los profesores o los investigadores, a consultar, por ejemplo, los textos científicos en PDF, ¿no? O las cosas serias están en PDF, ¿no? Pero no veo por qué, ¿no? No veo por qué un artículo científico tiene que publicarse, se sigue publicando en blanco y negro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Redalic, y ahorita ya voy a tocar rápidamente el tema de Redalic, hemos desarrollado tecnologías para que las revistas no solamente agreguen el color en los textos científicos, sino agreguen audio, video. Imagínense ver, por ejemplo, en vez de ver un mapa estático de cómo está la pobreza en el país, pues vemos un video o incluso un mapa interactivo por Google Earth de cómo lo vamos haciendo Zoom y por comunidad, etc. Es otra forma de visualización, ¿no? Otra cosa que ayuda a la tecnología es a la recuperación de información. Ustedes, y les invito a que hagan este ejemplo. Ahí está. Si ustedes ponen en Google la mejor banda del mundo, the best band ever, en inglés de preferencia, no les va a salir esas palabras en Google, Google les va a dar un listado de las mejores bandas de música que creen Google que son, ¿no? En primer lugar están los Beatles, ¿no? Después viene Led Zeppelin, los Rolling Stones, Pink Floyd, ¿no? ¿Y con base en qué lo tomó? ¿A qué creen que les hace? Lo hace con base en las búsquedas, en la popularidad de la música, pero también cruza bases de datos de ventas, bases de datos de descargas, bases de datos de diferentes, digamos, páginas de reseñas de música, donde tú seleccionas lo que te gusta y lo que no te gusta, etcétera, para poder conformar una gran base de datos que te dé respuestas más inteligentes. Entonces, todos estos textos científicos, el conocimiento que se comparte, algo que promovemos mucho en Redalic es que se comparta bajo estándares y bajo tecnologías que permiten articular ese conocimiento para poder generar este tipo de servicios. Si nosotros ponemos información en la red de manera anárquica y sin ningún estándar y sin ninguna forma correcta o adecuada de publicarlo, no va a poderse tejer en esa maraña de conocimiento que hay en la red, ¿no? Vean este proyecto, se llama El Grafo del Conocimiento, de Knowledge Graph, que hizo Google, en donde interconecta todas estas cosas que yo les digo. Muchos de estos servicios que yo les platico se basan en este grafo del conocimiento, y aquí interconecta personas, artistas, yo qué sé, obra plástica, pictórica, intelectual, etcétera, y lo hace una gran red, y ustedes pueden navegar por esa red. Es muy interesante, ¿no? Nosotros, y hay que tomar en cuenta que en el acceso abierto hay como muchas amenazas, o sea, todo suena muy bien, ya les decía, una es la primera, es la cultural, ¿no? Pero hay otras, y las otras se derivan de la interacción de lo que se llama el norte global. ¿Ustedes saben lo que es el norte global? Lo que se compone, lo que se ve en la pantalla, ¿sí? Por Norteamérica, Europa, Australia, países desarrollados, versus el sur global, que es pues América Latina, África, ¿no? Etcétera. Partes de Asia, norte global y sur global, ¿no? Entonces, en el sur global, o sea, decir, por ejemplo, pongamos México, ¿no? Países como México, estamos muy acostumbrados a que nos premien por publicar en revistas como investigadores del norte, es decir, lo que vale es lo que está en el norte, en Europa, en Estados Unidos, lo que vale es lo que está en inglés, ¿no? Lo que vale es si me consultan o me citan de otros países que estén en el norte global, no en el sur. Si me cita un ecuatoriano no vale, si me cita lo que es en inglés, ese sí vale, ¿no? Así funciona la ciencia en
nuestro país, por ejemplo, y en muchos países de América Latina. Eso es una amenaza al conocimiento abierto, al conocimiento global. ¿Por qué? Porque pareciera ser que lo que cuesta y lo que está en el norte es lo que realmente vale, y no necesariamente, ¿no? Entonces, digamos que estos dos ecosistemas norte-sur se afectan entre sí. Todo lo que se hace en el norte y lo que se decide en el norte afecta a lo que se hace en el sur. Hablando del sur global, porque sabemos que estamos en Norteamérica, ¿no? Yo no crean que estoy cayendo en el falso entendido que estamos en Sudamérica, ¿no? Ok, entonces, algo que sucede mucho es que en Europa se están dando cuenta que todo lo tienen controlado las editoriales comerciales, como por ejemplo Elsevier y las que ya comentábamos. Así funciona Estados Unidos, así funciona Europa. Pero en América Latina y en México no. ¿Quiénes tienen las revistas científicas? Las universidades. La UAM, la UAM, son las que editan, publican las revistas científicas y no tienen reglas comerciales para hacer esas publicaciones. Entonces los del norte se están dando cuenta que ellos deberían tener una infraestructura académica como la tenemos en el sur, para poder quitarse de encima esos lastres de empresas comerciales y poder ellos realmente desarrollar su ciencia editorial. Pero eso lo tenemos en el sur, y en el sur no lo valoramos, en el sur lo estamos perdiendo, y vemos que instituciones como la UNAM hacen contratos con Elsevier en vez de desarrollar o pagarle a sus propios editores por desarrollar su tarea editorial. Estamos un poco imitando ese modelo del norte, cuando el norte ya se dio cuenta que ese no es el modelo, ¿no? Hay muchas cosas, ustedes, aparte de los proyectos que yo les mencionaba, uno de ellos es Redalic, pero también tenemos Cielo. En el caso de México tenemos Cielo México, tenemos por otro lado Claxo, tenemos Latindex. Son sitios donde ustedes pueden consultar de manera libre y gratuita conocimientos científicos, conocimiento académico, cultural, y también tenemos repositorios institucionales en muchas universidades donde se publican tesis y se publica el quehacer universitario, que también generalmente son de acceso abierto. Finalmente quiero comentarles cómo aborda ese reto Redalic, ¿no? Como ustedes saben, ustedes entran a Redalic, www.redalic.org, es una base de datos, para quien no lo conozca, que ustedes pueden encontrar más de 500,000 de textos científicos. Seguramente ustedes han llegado a Redalic en algún momento, aunque no se han dado cuenta que es Redalic, porque si buscan algo en Google, luego llegan a Redalic, ¿no? Y tienen ahí más de 500,000 de textos científicos de más de 1000 revistas, que son garantía, que llevan un proceso riguroso de revisión de esos textos para que sean considerados científicos. Entonces, lo que nos hace falta es que esta herramienta de hacer tareas en automático se base en plataformas también confiables como Redalic, para que entonces ya se las crean completitas, ¿no? Porque, digamos, esta información es de calidad. Es la diferencia de buscar solo en Google y tomar cualquier fuente como una fuente certera o de calidad académica, ¿no? Cómo funciona Redalic básicamente es en un modelo, ya no voy a entrar en cada detalle, pero sí les voy a comentar, de capas. Es decir, en la capa más básica están todas las revistas que las publican las instituciones académicas, como la UAM, la UNAM, el Politécnico, la Universidad de Guadalajara, etcétera. Todos tienen publicaciones y todos ellos aportan estas publicaciones a Redalic para que Redalic las evalúe. Únicamente las revistas que son evaluadas y pasan los criterios de calidad son ingresadas a la plataforma. Entonces ustedes tienen garantía que lo consultan ahí. Tiene, además de una revisión por parte de la revista de los artículos, tiene una revisión por parte de Redalic de que la revista cumpla con los criterios. Después, ¿qué hace Redalic? Redalic genera un conjunto de productos digitales. Por cada artículo científico que llega, se genera un visor inteligente, que luego les invito a que lo vean. Se genera, por aquí traigo ahorita lo vemos. Se genera un visor móvil para que se lo puedan leer adecuadamente en su teléfono celular. Se genera una versión HTML, es decir, múltiples formatos, un formato EPUB, que es el formato para las tabletas digitales, para que ustedes puedan leer como tipo libro en un iPad, por ejemplo, ¿no? Y lo que tratamos de hacer con esto, este es el visor, cómo se ve sin la tecnología es el XML, que no me voy a meter esa tecnología, pero cómo se ve un PDF y cómo se ve el visor inteligente, ahí lo vemos en pantalla, podemos navegar de manera más accesible, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hacemos en Redalic es aportar esa tecnología para las revistas para que puedan ser consultadas de una mejor manera, ¿no? Ojalá algún día ellas incorporen otro tipo de elementos, como ya decíamos, el color, ¿no? Gráficos interactivos, cartografía, multimedia, etcétera, etcétera, pero eso ya depende de las publicaciones, ya no tanto de Redalic. En Redalic, por ejemplo, ahí vemos cómo se ve una revista sin esta tecnología y una revista con esta tecnología.
En la revista, que sí tiene esa tecnología, vemos que tiene imágenes, tiene un tipo de visualizaciones, ¿no? Por ejemplo, esa nube de palabras, ¿sí las ubican? Que están muy acostumbrados a ver, que nos habla nos dice de qué trata la revista en sí misma, ¿no? Etcétera, etcétera. Después tenemos otras capas que le llamamos de visibilidad, es decir, lo que hacemos es distribuir ese contenido a otros lugares del mundo para que un investigador mexicano que publicó en una revista que está en Redalic sea reconocido en otras partes del mundo. Entonces lo que hacemos es distribuir ese conocimiento en diferentes portales, ¿no? En DOAJ, en Google Scholar. De hecho, tenemos contacto directo con Google Scholar para llevar este contenido a través de Google y que tenga una buena posición y que no aparezca en las últimas páginas del índice de Google y que nadie las consulte, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente hay un conjunto de métricas que ustedes pueden ver en la página para saber, por ejemplo, qué tan descargado es cierto artículo, ¿no? Qué tan descargado es la obra de un profesor de ustedes, por ejemplo. También pueden ver a nivel autor qué tan descargado, con quién colabora un investigador, etcétera. Todos esos indicadores también son de libre acceso, ¿no? Esa es la razón un poco por qué en Europa o en Estados Unidos no existe un Redalic, ¿no? ¿Por qué sí existe en América Latina? Porque en América Latina no teníamos esas grandes editoriales como Elsevier trabajando en nuestros países, porque no tenemos dinero para pagarlos, o al menos no los grandes negocios, ¿no? Y entonces surge un Redalic y un proyecto como Cielo, que es un proyecto más o menos equivalente, para poder subsanar eso que hacían las editoriales comerciales en otros lugares del mundo, ¿ok? Pero esto, al final, y con esto cierro, estas tecnologías trabajan solamente o son posibles solamente gracias a que la información esté en abierto. Si la información estuviera cerrada o se tuviera que pagar por ella o se tuviera que acceder a través de un login y password, entonces difícilmente estas tecnologías podrían trabajar. Entonces esa es una de las grandes ventajas y veremos muchos desarrollos a futuro de manera, por ejemplo, con inteligencia artificial, con web semántica, otro tipo de tecnologías aplicadas a este conocimiento abierto. Y pues vamos a ver qué sucede ahora con estos nuevos desarrollos. Y aquí les dejo un poco la reflexión. Vamos a llegar a una gran nube de datos, una gran nube de ciencia. Lo importante es que ustedes sepan que existe y que no se queden un poco con solo Google y con solo a veces Google académico, ¿no? Y a veces en redes sociales. Y ya está, hay un gran mundo que hay que descubrir, ¿no? Simplemente hay que buscar en el lado correcto. Entonces les dejo un poquito de eso de tarea. Pues, le agradecemos mucho a la doctora.